Muy buenas tardes a todos, de nuevo con ustedes aquí en nuestro canal. En el día de hoy, bueno, vamos a dar una charla que va a ayudar bastante a sensibilizar, sobre todo el punto que tiene que ver con mirar los espacios. Y estos espacios precisamente nos tocan varios puntos sensibles. ¿Sí? Voy a explicar por qué. El ser humano, bueno, antes de comenzar, vamos a hablar sobre radioestesia. Y voy a hacer el exordium de por qué precisamente radioestesia, y como una técnica, como un método. O sea, fíjense que no voy a utilizar la radiestesia como un fin. No voy a utilizar la radiestesia como un fin, sino como parte de un proceso para llegar a una sensibilidad y abrir una puerta. Con esa sensibilidad, abrir una puerta especial. Entonces, vamos a utilizar la radiestesia como un instrumento. Como un instrumento para que el mayor dilema del ser humano es que está ubicado en un sitio, y es la pregunta que siempre nos hacemos: ¿por qué estamos aquí? Porque es un sitio de mucha coyuntura, es un sitio donde vemos dos contrastes, vemos cosas muy hermosas, vemos cosas muy, muy bellas, vemos paraísos y decimos: esto es el cielo. Pero también miramos a otro lado y vemos cosas horribles, cosas inimaginables, cosas inconcebibles y decimos: esto es el infierno. Definitivamente podemos ver con nuestros ojos, sentir a través de la percepción de nuestros sentidos dos mundos, apreciarlos, vivirlos inclusive, un cielo y un infierno. Es más, podemos vivir inclusive la profundidad de ese infierno, como también la profundidad de ese cielo. Y vemos que en este infierno se aplican muchos seres humanos, se convencen, viven su forma de vida, sí, y lo mismo en este cielo. Vemos santos que se dedican, se proyectan y son consecuentes viviendo este cielo. Este plano tiene, por así decirlo, estos dos mundos, el cielo y el infierno. Y vemos que este planeta tiene eso de especial, porque estamos viviendo aquí un infierno y un cielo, pero decimos y pensamos si esto en las huestes de los mundos superiores también pueda existir. Y no es posible. Solamente esto es aquí. Aquí. Y preguntamos, bueno, ¿y si es aquí? ¿Por qué nosotros estamos viviendo? ¿Por qué nos pusieron en este plano? ¿Y por qué estamos sufriendo este tipo de embate? Y surgen muchas preguntas. Surgen muchas preguntas cuando nosotros nos enfrentamos a esto. Y yo les digo a ustedes que, bueno, en la medida que vayamos viviendo, vamos generando respuestas. De pronto tratando de entender la situación en que estamos sometidos.
En este cielo hay jerarquías divinas y hay un Dios representante en este cielo. En este infierno hay también jerarquías y hay demonios representantes y hay un Dios que rige este infierno. O sea, fíjense que también nos vemos enfrentados a dos dioses. Y no lo estoy diciendo yo ahora. Si nosotros vamos a hacer una investigación profunda de todo lo que es la historia de las religiones, de la historia de la humanidad, vamos a ver que esos dos dioses siempre han estado aquí. No voy a hablar de eso, no es el tema de hoy. Sí, claro, vemos que aquí, en este plano, se manifiestan dos fuerzas y dos potencias. Y depende de nosotros si estamos más inclinados a uno que otro. Depende de nosotros si formamos un modo de vida más hacia un lado que otro. Y preguntamos muchas veces, ¿y qué es del cielo y qué es del infierno? ¿Qué es de las potestades oscuras o de las potestades trascendentales? Y yo digo una cosa, es del uno y del otro. Porque nosotros tenemos que aprender a ser una inteligencia lo suficientemente aguda para poder hacer la diferencia y saber qué es de uno y saber qué es de otro. Y ahí cabe la pregunta, ¿cómo hago yo para desarrollar una sensibilidad lo suficientemente aguda, inteligente, perceptual para darme cuenta qué es de uno y qué es de otro? Porque la potestad de las potestades del infierno nos engañan y nos dicen mentiras. Y muchas veces esas falsedades ripostan todas las fuerzas que son del cielo. Hay muchos autores que hablan, y estoy muy de acuerdo con ellos, cuando nos dicen que inclusive los ángeles, arcángeles y querubines, Miguel, Rafael, Gabriel, muchas veces cuando nosotros hacemos alguna oblación con estos ángeles, con estos arcángeles, no se manifiestan precisamente estos arcángeles, sino fuerzas bajas y nefastas. No lo sabemos. ¿Cómo puede ser que se manifiesten fuerzas luminosas y trascendentales? Pero vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo hacemos para percibir si son los buenos o los malos? Porque los buenos están enmascarados con los malos. Esto es algo que, pues, es una maraña de confusiones. Entonces depende de mí. Depende de mi naturaleza. Depende de lo que yo pueda desarrollar dentro de mí, lo que pueda yo descubrir dentro de mí. Porque el ser humano puede entender la construcción del universo, la profundidad del universo en los dos sentidos, en el caos y en la evolución hacia la transformación de la creación. Tenemos la genética, tenemos las claves, tenemos todo encriptado para ir descubriendo tanto lo de uno, porque en los dos se contiene ese perfecto equilibrio en un punto medio. Y ese punto medio, ni en el uno ni en el otro, tenemos que irlo descubriendo. Y ese punto medio, precisamente, mis amigos, nos conduce al corazón. En el corazón, en Anahat Chakra, está toda la clave para entender y saber qué es de uno y qué es de otro. Tenemos que hacer lo imposible para descubrir eso precisamente. Porque allí, en el corazón, está la profundidad de la sensibilidad. Abrir esa puerta y entrar en quinta dimensión, sabiendo que las primeras tres dimensiones
son la base del universo y sin eso no podemos construir el edificio que más adelante nos va a tocar hacer. De aquí entonces que esta técnica, la radioestesia, nos va a ayudar un poquito para entender las verdades que se abren desde el corazón. Porque el corazón nunca miente. El cerebro, la cabecita, sí. Tú con la cabecita no puedes saber si es verdad o mentira, si te están engañando o no. Pero si las cosas salen, se filtran y se ven a través del corazón, el corazón nos va a decir sí o no, es cierto o no es cierto, te están engañando o no te están engañando. El corazón, cuando logra tener ese perfecto equilibrio, nunca nos va a mentir. Por eso tenemos que hacer un Tao perfecto entre el corazón y la cabecita. Ese punto medio se llama Tao perfecto, equilibrio, ¿sí? Ese perfecto equilibrio lo tenemos que lograr. Pero como hemos venido evolucionando a través de una cultura complicada, nefasta, una cultura caótica, una cultura infernal, tenemos que comenzar a generar también una cultura dentro de nosotros suficientemente sensible para que entienda las razones del corazón, sin que esa parte psicoafectiva salga en desbandada. En perfecto equilibrio lo hemos dicho. Entonces, ¿cómo abrimos Anahat Chakra? Precisamente esa es la conferencia de hoy, para que podamos entender las estructuras de estas fuerzas en tensión, estas fuerzas en conflicto, este cielo y este infierno, que es lo que tiñe el mundo, es lo que estructura el mundo. Pero por algo estamos aquí, porque estamos aquí para cumplir una misión. Y a través de esta tensión dinámica de estas fuerzas, ¿qué nos hace? Nos impele a poder hacer un autodescubrimiento. Vamos a utilizar entonces este instrumento. Yo escogí una llave para que ustedes se den cuenta que puede ser cualquier elemento. No necesariamente por ahora vamos a hacer alguna excepción. No quiere decir de que nos sintamos identificados, el sentirnos identificados, excúsenme, con respecto a una piedra, con respecto a un mineral, con respecto bueno, no nos vaya a aumentar la sensibilidad. No. A ver, voy a aclararlo. La radioestesia no es en ningún momento un proceso de adivinación. No lo es. La radioestesia no es un catalizador de fuerzas donde dioses y demonios están peleándose para darme una respuesta. No. Y ya le voy a explicar por qué. La radioestesia no es que yo me esté comunicando o tenga algún, digamos, contacto con algún dios o con algún demonio que me está diciendo la respuesta, un sí o un no. No lo es. Esto es ciencia. Ya voy a explicarlo por qué. ¿Por qué funciona exactamente? Y si lo hago bien como instrumento, siempre me va a dar la información y la respuesta correcta. Cualquier persona lo puede hacer. Lo importante es que se haga bien hecho, paso por paso, y que ustedes me entiendan el proceso. Porque siempre se habla de radioestesia o el manejo de las varitas de Saori, y hay un dilema y no hay una claridad. Yo veo que no es muy claro todavía. En este curso, en este pequeño curso sobre radioestesia, voy a explicar por qué funciona y por qué a usted indistintamente
si hace usted el proceso del método y si hace una pregunta, no importa la que ésta sea, le va a servir. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Como yo nos vengo diciendo, el corazón es el chakra de la comunicación por excelencia. Pero para que se comunique bien y con orden, tiene que estar vinculado con la cabecita. Realmente tenemos una personalidad muy prefrontal, muy lógica. Acuérdense que somos muy hemisferio izquierdo, ¿no? La lógica. Sí, todo tiene que ser 1 más 1. 1 más 1, 2, perdón. Sí, todo es medido, ¿sí? Y si no es con esa lógica, pues las cosas no funcionan. Y resulta de que el sistema analógico, que es el sistema del hemisferio derecho, está subutilizado, ¿sí? Entonces, es importante ir sincronizando esas dos fases. Una vez el hemisferio derecho e izquierdo estén sincronizados, el corazón va a abrirse. Vamos a obligarlo con la técnica que tenemos aquí, que se llama radioestesia. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué funciona la radioestesia? Si nosotros vamos a analizar, quiero mirar el sistema. Miremos el sistema. Si yo llego y pongo este péndulo y lo pongo en una varilla suspendida quieta, o en colgado de algo, de una puntillita o de algo, y yo no lo toco, y yo le pregunto, ¿es cierto esto? ¿Sí o no? Pues él no se va a mover. ¿Por qué? Porque es un objeto, no es inteligente, ¿cierto? Pero si yo lo cojo y hago un sistema con él, y yo le pregunto, ¿es cierto esto? ¿Sí o no? Entonces, si yo estoy suficientemente entrenado, pues él me va a dar una respuesta. ¿Estamos? Y esto quiere decir que no es el péndulo la cosa en sí la que funciona. ¿Quién funciona allí? El sistema, pero yo soy el que recibo la información y esto va a ser la medición. El péndulo me va a medir la información que yo estoy recibiendo. O sea, yo soy el receptor de esa información. El problema es que mi cerebro, como viene de una mala educación, de una mala estructura, tenemos una personalidad que no ha sido entrenada para oír lo que le llega a su cuerpo. No quiere decir que la información que llegue del medio ambiente no te llegue. Sí te llega, pero no estás entrenado para oírla, para catalizarla.